Buenos días, un saludo de nuevo por aquí en esta mañana para buscar de Dios inicialmente, ¿verdad? Buscar su palabra y orar a nuestro Señor. Un saludo, hermanos de la iglesia, siervos de la palabra y amigos que fielmente continúan este tiempo devocional. Un abrazo para ustedes, Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Y tal vez, no sé si alguien hoy por primera vez estará hoy escuchando. Un saludo para ti, amigo, que está detrás de la cámara. Dios guarde tu vida, nuestras vidas, en su verdad. Te invito entonces para que leamos la escritura, oremos y continuemos meditando este tema, que sé que el tema que tocamos ayer fue bien interesante como todos los que hemos tocado, pero pues el de ayer tocó un tema que no habíamos tratado en todos estos días, el tema de la súplica, y que estas súplicas deben ser coherentes con la palabra. Y sé que meditamos en ellas porque muy probablemente algunas veces cometimos errores en esta parte, ¿verdad? Vamos a orar entonces, a leer la palabra y continuamos con el estudio de este tema. Yo te invito para que leamos el Salmo 120. Salmo 120, vamos a leer este salmo y vamos a orar la palabra de Dios y vamos a orar a nuestro Señor. Salmo 120, ¿listo? ¿Estamos allí ubicados? Acompáñame en la lectura de la palabra. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Vamos a orar. Señor, te saludamos en esta mañana, como siempre lo hacemos, Señor. Pues tú, Señor, moras desde los cielos y contemplas todo el universo, ves a todos los hombres. Por eso te saludamos, Señor. Y sabemos que nuestras oraciones tú las escuchas, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, igual nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de ellos presentamos a ti nuestras oraciones, y ellos las llevan hasta tu trono, Señor. Por eso estamos seguros de que tú nos escuchas. Además que la palabra nos enseña que tú escuchas a tus escogidos. Pues somos tus hijos, Señor, y como buen Padre estás cuidándonos, atento a nosotros, y nos oyes. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por el día de ayer. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Ya fuimos bendecidos y agradecemos esa bendición que nos has dado. Gracias, Señor, por guardarnos. En medio de esta crisis, de esta pandemia, has tenido cuidado con nosotros. Nos has guardado del mal y del peligro. Y aquí estamos, Señor, dándote gracias, rendidos ante ti. Gracias por las dificultades que hemos tenido. Gracias por los momentos de escasez y de angustia que hemos tenido. Gracias, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor, por la corrección, por la disciplina. También te agradecemos los momentos de victoria que hemos tenido en medio de esta dificultad. Agradecemos también los momentos de alegría y de risa que hemos tenido en estos meses de confinamiento, Señor. Cada momento que hemos vivido lo agradecemos porque ha sido voluntad tuya para nuestras vidas. Y la Escritura nos ha ayudado a entender que todo lo que nos sucede es conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía, porque tú nos amas, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas y porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Oro por cada una de las personas que están escuchando a esta hora, este tiempo, que están escuchando a esta hora, Señor, esta reflexión. En este tiempo están escuchando esta palabra.
Gracias, mi Señor amado, porque por tu voluntad nos reunimos a esta hora para meditar juntos tu palabra. Oramos por las personas nuevas que han estado escuchando por primera vez estas enseñanzas. No es fácil entender la verdad después de haber estado tanto tiempo en la mentira. Ella ha hecho mucho daño en el corazón. Las falsas enseñanzas de los falsos maestros de hoy, en esos falsos lugares, han calado mucho en el corazón de las personas, en las mentes, y se han incrustado, tallando el corazón, impregnándolo de estas falsas enseñanzas. Por eso no es fácil reaccionar a ellas. Y no es fácil descubrir el engaño y entender que hemos sido engañados por falsos maestros con falsas doctrinas. Pero tu espíritu es más poderoso que esos moveres y nos convence del error y de nuestro pecado. Y nos saca de esos lugares de oscuridad, porque esos son esos lugares de oscuridad, que se disfrazan con nombres hermosos, que se disfrazan por medio de eventos que parecen buenos y hermosos, que se disfrazan como ángel de luz, que se disfrazan como siervos tuyos, se disfrazan de profetas, se disfrazan con ese disfraz de falsos apóstoles que hoy en día se están colocando. ¡Cuántas mentiras, Señor! Sácanos de esos errores, saca a tus escogidos, Señor, por favor, que entiendan que en esos lugares, Señor, no está la verdad de tu palabra, porque en esos lugares solo van detrás del beneficio del hombre, por medio de la manipulación y el engaño, Señor. Que tu verdad está en la exposición sencilla y clara del Evangelio, donde tú desnudas al hombre y nos enseñas quiénes somos nosotros y nos enseñas que sin Cristo Jesús no somos nada. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta verdad y clamamos por aquellos que aún están allá. Sabemos que los que son tuyos, tú los sacarás de ese lugar, porque si son tuyos, tú no dejarás que se pierdan. Así lo dice tu palabra. Permítenos ver con nuestros ojos, conforme a tu voluntad, esta obra tan grande y maravillosa. El rescate que tú haces de tus escogidos, sacándolos de esos lugares de perdición. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y a enseñar la verdad del Evangelio, para que tus escogidos vengan a tus caminos y caminemos juntos por el camino de la santidad que nos traza y nos enseña tu Espíritu con el poder de tu palabra, Señor. Acompáñanos en este tiempo, nos encomendamos en tus manos y te pedimos permiso para continuar meditando tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a continuar entonces, amados hermanos, con este tema de la súplica, que ayer en conclusión, recuerdo, dijimos que, y lo dijimos ahora al comienzo un poquitico, que no habían súplicas grandes ni pequeñas ante el Señor, que no te preocuparas por ello, si era demasiado o si era muy poco, no. Lo que nos debe preocupar es si esa súplica que vamos a hacer al Señor es coherente con la Escritura y que no estemos pidiendo, clamando por cosas que son contrarias a los valores del reino de Dios. Y dimos algunos ejemplos bien precisos que creo que tal vez somos testigos de ellos, ¿verdad? Nadie tiene por qué pedirle al Señor que le bendiga su negocio de su cantina. Dios no hace eso. Dios no le va a bendecir el burdel a ninguno de estos tipos. Dios no hace eso, ¿verdad? Dios no le va a bendecir el estanco a ninguno de ellos, porque ya sabemos que eso no tiene sentido ante la palabra de Dios. Pero Dios sí va a bendecir tu taller. Dios sí va a bendecir tu empresa de construcción. Dios va a bendecir tu almacén donde vendes ropa, o tu ferretería,
o algún otro tipo de negocio, eso sí lo bendice el Señor. Donde prestas un servicio a la sociedad, donde tu negocio, ¿verdad?, es de beneficio para la sociedad y para ti mismo. Eso sí lo bendice el Señor si le clamas a Él. Pero Él no va a bendecir si tú me estás escuchando y tienes un estanco, porque qué de malo hay en tener un estanco, ¿verdad? Hay muchos abstemios que tienen un estanco de negocio. Entonces, ¿qué tiene de malo? Yo soy abstemio, yo no bebo, pero yo tengo mi estanco. Dios no bendice eso, hermano. Y ya explicamos, si hemos visto que a esa gente le está yendo bien, ya eso lo hemos meditado. No te asustes de que a esas personas les vaya bien, no te asombres de eso. Ya la Escritura es clara y nos enseña por qué suceden esas cosas. Pero sabemos qué es lo que Dios bendice realmente y acompaña. ¿Y dónde está Dios? Eso es lo que hemos meditado hasta ahí. Continuemos entonces. Pero ¿qué tal si nuestras oraciones parecen no tener respuesta? ¿No te ha pasado eso? Has orado muchas veces, yo sé que sí. Y aún estás aquí. Y parece que no hay respuestas. Es más, no has visto la respuesta tal vez de eso que pediste al Señor. Tal vez oraste por un enfermo y se murió. Tal vez oraste por algún evento y no se dio ese evento. Entonces, ¿qué tal si nuestras oraciones parecen no tener respuestas? A veces nos parece que a nuestras oraciones les falta, por lo tanto, fuerza para traspasar el techo. Y así lo hacen creer hoy en día. Te faltó fe, no oraste con fe, o tu ofrenda no fue lo suficiente para que el Señor, para que activaras ese poder de Dios para que contestara tu oración. Así lo dicen estos hipócritas de hoy en día, estos falsos maestros de hoy en día, y sugestionan a las personas. Y ve y siembra, porque del tamaño de tu siembra, así mismo va a ser la respuesta de Dios para ti. Qué mentiras tan diabólicas esas. Es como si nuestras peticiones llegaran a oídos sordos. Es como si nuestras peticiones llegaran a oídos de un Dios interesado, que está esperando de qué tamaño es la ofrenda económica, porque así osan decirlos estos timadores en estos lugares, para Dios contestarles y concederles el favor. Han convertido, entre comillas, la iglesia en un negocio. Han convertido el mensaje del Evangelio en una empresa. Demonios, lobos disfrazados de oveja. Si estás en un lugar de eso, has estado, quiera Dios sacarte de ahí. Quiera Dios sacarte, porque Él es el único que te puede sacar de ahí. Porque Él es el único que te dará entendimiento y te abrirá los ojos para que veas el engaño en esos lugares y abandones esos lugares. Lugares donde a Dios lo han hecho a un lado y le han dado más poder al hombre e incluso al diablo. Ya en algunas iglesias el quien tiene el poder es el diablo, el que controla todo es el diablo, el que maneja y decide todo es el diablo, y todo lo que le sucede al hombre es porque el diablo lo ha establecido. Entonces hay que buscar a Dios para que libere al hombre de las presas de las manos del diablo, porque el hombre es víctima del diablo. Entonces a Dios hay que usarlo para eso, y cuando lo saca de allí, entonces ahí el hombre empieza a crecer y a mejorar y a progresar. Unas falsas doctrinas. Quiera Dios sacarte de ese lugar si estás en uno de esos lugares. Entonces parece que nuestras peticiones llegaran a oídos sordos u oídos interesados. Ese Dios que le están mostrando a la gente cuando le dicen: del tamaño de tu ofrenda, así recibirás la bendición, es un Dios interesado, cae en cuenta de eso. Es un Dios que está esperando precisamente eso. ¿De qué tan grande es tu ofrenda? Para, si me das más, como si Dios estuviera diciendo o dijo alguna vez en su palabra, no sé en qué parte de la Biblia de esos falsos maestros dirá eso, ¿verdad? Que si me das más, entonces yo te voy a dar más. Si te han llegado a mostrar algún versículo que aparentemente dijera eso, déjame decirte que ha sido mal interpretado, mal aplicado.
porque Dios nunca actúa de esa manera. Dios nunca obró de esa manera. Recuerda, por el contrario, aquel caso que está en el Evangelio, de esa pobre viuda que llevó lo único que tenía, y lo que el Señor enseñó, valga la redundancia, acerca de ese momento. La ofrenda mayor había sido presentada por esta mujer. Recuerda ese caso. Dice mucho y nos enseña mucho ese pasaje. El tamaño de la ofrenda no es el valor. Dios mira la intención del corazón. Y pareciera entonces que ese Dios que tiene como oídos sordos porque no nos ha contestado la oración, o tal vez lo que llevé no fue suficiente como me lo han hecho creer, permaneciera por lo tanto indiferente y despreocupado respecto a nuestros desesperados ruegos, súplicas y peticiones. ¿Por qué nos acosan estos sentimientos muchas veces? Hay varios motivos por los cuales a veces nos frustramos, aún siendo cristianos, y creemos que nuestras oraciones parecen no tener respuestas. Hay varios motivos. Miremos algunos de ellos. Primera suposición o primer posible motivo. Oramos sobre vagas generalidades, tal vez, muchas veces. ¿Cómo así? ¿Qué significa orar sobre vagas generalidades? Bueno, cuando todas nuestras oraciones son vagas o bien de alcance universal, es difícil que experimentemos la euforia que acompaña las respuestas claras y evidentes de nuestras oraciones. ¿Cómo así? O un ejemplo, ya vamos a explicarlo. Por ejemplo, si le pedimos a Dios que bendiga a todos en el mundo, muchas veces hemos orado, Señor, y hemos orado por nuestra ciudad. Bendice a todos y cada una de las personas que viven en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Bendice a nuestra Colombia, decimos muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? O que perdone a todos los del pueblo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a esta nación, Señor. No es malo orar de esa manera y esa petición no es mala. No. Se puede hacer y se debe hacer, pedir y clamar al Señor perdón por Colombia, por los habitantes que están ofendiendo a Dios. El problema es que es una oración, problema entre comillas, general, una oración generalizada. Entonces tú no vas a ver la respuesta de a quién es Dios. Si oraste por el perdón de los hombres por los colombianos, para ti va a ser imposible ver en quiénes Dios respondió tu oración y lo hizo. Si somos más de 50 millones de colombianos, ¿cómo te vas a enterar de eso? A eso nos estamos refiriendo. Ver la oración contestada en ese tipo de oraciones generalizadas es muy difícil. Es muy difícil ver la respuesta del Señor. No está mal tener, por lo tanto, un rango amplio de interés y de petición por cosas buenas que son conforme a la Escritura. Orar por la paz, bueno, es bueno orar por la paz. Es bueno orar para que el Señor tenga misericordia y supla las necesidades de todas las personas en estos tiempos de pandemia, por ejemplo. Pero es muy difícil que tú veas la respuesta de Dios directa sobre quiénes. Me estoy haciendo entender. No está mal tener ese rango amplio de oración. Y qué bueno seguir orando por la paz de nuestra patria, por el arrepentimiento de los hombres en nuestra tierra colombiana. Qué bueno, sigámoslo haciendo. Pero no te desesperes si no ves respuestas. Estamos orando por la paz y vemos más guerras. Estamos orando por el arrepentimiento de los hombres y vemos en los noticieros hombres más violentos cada día. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, ninguna oración tendrá una aplicación específica y concreta, podemos llegar a pensar. No. Ten en cuenta es que la oración que estás haciendo de esa manera es una oración generalizada
que tú en tu naturaleza humana, en tus ojos que ven apenas unas cuantas cosas, ¿verdad? No podrás ver una respuesta amplia que Dios pueda estar obrando. Yo no puedo darme cuenta si oré por el arrepentimiento, por ejemplo, de los hombres en Colombia, de los colombianos. Para mí es imposible darme cuenta a quién el Señor respondiendo mi oración, a una persona que viva en Leticia, en el Amazonas, obró pues en respuesta a mi oración el Señor. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de una persona que vive allá en Riohacha? La Guajira está bien lejos de aquí. Dios obró respondiendo a mi clamor. No podré darme cuenta, muy difícil. De pronto me llegaré a dar cuenta, pero sabemos que eso no está dentro de lo lógico que vaya a ser un dato para yo enterarme directamente. Bueno, creo que he sido claro. Entonces ninguna oración tendrá una aplicación específica y concreta, particularmente cuando sean de este tipo de oraciones. Muy bien, otro aspecto. Este es el primero, ¿sí? Oramos sobre vagas generalidades. Puede ser una posible explicación porque no estás viendo respuestas del Señor o crees eso. Una segunda es creer que estamos en guerra con Dios. Hoy hay una falsa guerra espiritual que están enseñando en una secta y le están haciendo creer a las personas que acuden a esas asambleas vivir en una guerra espiritual que no es conforme a la Escritura y están haciendo cosas que no son conforme a la Escritura. Entonces, ¿creen que estamos en guerra con Dios? Si no estamos en armonía con Dios o estamos en abierta rebelión con Él, difícil es que podamos esperar que preste oído benevolente a nuestras oraciones. Su oído se inclina hacia quienes lo aman y buscan obedecerle. La Biblia nos enseña que Dios aleja su oído del malvado. Por lo tanto, una actitud de reverencia hacia Dios es vital para la efectividad de nuestras oraciones. Han hecho creer a la gente que constantemente en los aires, en el mundo espiritual, se vive como algo así, una especie de un conflicto bélico entre seres espirituales, y esa es la guerra espiritual que hoy en día se han inventado en muchos lugares. No. La lucha espiritual, la guerra espiritual que enfrentamos los hombres es con nuestra propia carne, con nuestro pecado. El diablo es un ser vencido. Cristo lo venció en la cruz. Cristo ató al diablo, él ya fue atado. Cristo lo venció. Él es un ser derrotado. Entonces, esas cosas que estamos comentando son descontextualizadas de la verdad bíblica. Ahorita el pecado, como lo dice la Escritura, como lo dice Santiago, la maldad está en el corazón del hombre. Entonces eso es lo que hay que entender. No es porque es que como hay una guerra, entonces a los cristianos les está faltando más poder para esa guerra, y pareciera que como que las huestes de maldad del diablo y sus ejércitos de demonios son los que como que están tomando fuerza y están sometiendo a los hombres, y por eso es que está aumentando la maldad. Entonces esa guerra como que no la está ganando el pueblo de Dios. Bueno, eso se teje una inmensa cantidad de enseñanzas y doctrinas respecto, y hacen sentir mal a la gente por eso. Parece ser que mi oración no es contestada porque es que la guerra que yo estoy librando entonces con el demonio no es suficiente, no he podido vencerla, y por eso es que como que no veo respuestas de Dios. Es decir, en otras palabras, una falsa guerra que han enseñado hoy. Una falsa guerra que no es conforme a la Escritura. Un tercer aspecto es que por naturaleza tenemos la tendencia a ser impacientes. Señor, dame esto, pero dámelo ya. Queremos que actúe en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque tengo la necesidad y lo necesito ya, Señor. Cuando oro por paciencia, tiendo a pedirla. Ahora mismo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Suena tal vez chistoso, pero así es. No es inusual que esperemos años entonces. De hecho, décadas. ¿Cuántos años tuvo el Señor al pueblo de Israel volteando en el desierto para poder llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos años estuvieron esclavos en Egipto para ser librados?
Y Dios nos dice, cuando habló con Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. 400 años clamaron. Muchas generaciones pasaron estando en Egipto, desde José, desde las generaciones de José hasta las generaciones de los tiempos de Moisés. ¿Cuántas generaciones pasaron? Tal vez 5 generaciones en promedio aproximado. ¿Y cuántas de esas generaciones tal vez pensaron que Dios se había olvidado de ellos? Tal vez pensaron que Dios no los había escuchado porque cuando clamaron libertad de esa esclavitud, no vieron la respuesta. Entonces se llenaron tal vez de impaciencia. El Señor se olvidó de nosotros, quién sabe, ¿no? Cuántas cosas pensarían. Pero lo que nos enseña la Escritura es que debemos aprender a ser pacientes porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Por eso dice Lamentaciones capítulo 3, bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación. No te impacientes, no te afanes, espera en el Señor, no te angusties, espera en el Señor. El pueblo llegó frente al mar y detrás venía el ejército del faraón. ¿Para dónde pegamos? Esperar en el Señor. Y el Señor, clamaron al Señor y el Señor abrió el mar. ¿Por qué el Señor contestó allí, ahí mismo? Bueno, es un contexto distinto. Pero aún así, leemos en el pasaje que una nube de fuego frenó al ejército de Faraón, lo frenó, lo detuvo, que ya iban contra ellos, mientras el mar se abría y ellos pasaban. Aún así, ¿qué enseñanza tan grande nos da ahí la Escritura? Dios rara vez tiene prisa, nos enseña eso. Y me gusta esta frase del pastor Sproul, qué bueno, apréndetela. Dios no tiene prisa. ¿Y por qué Dios no tiene prisa, pastor? Porque el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. Dios no está sometido a nuestro tiempo. Dios no vive en nuestro tiempo. Dios creó el tiempo. El tiempo está sometido a Dios. Dios no está sometido al tiempo. Por lo tanto, nuestro tiempo, nuestra prioridad, no es su tiempo ni es su prioridad. Hay algo que tú creas que es prioridad para ti. Puede que para Dios no. Puede que sí. Dios sabrá si eso que estás suplicando te lo da ya o te pone a esperar. Dios decide. Él sabrá cuándo y sabrá si te lo va a dar o no. Eso es lo que estamos aprendiendo como elementos de la oración bíblica. Por otra parte, nuestra fidelidad a Dios tiende a depender de los actos, ¿verdad? Y esa es una tendencia de los hombres. Si Dios se tarda, nuestra impaciencia da paso a la frustración y por eso muchos abandonan el cristianismo. Hermano, ¿y por qué no volvió a la iglesia? Porque es que Dios no contestó mi oración. Así me lo dijo una vez cierta persona aquí en nuestra iglesia. Estuvo viniendo un tiempo y tenía unas necesidades. En los tiempos de oración, él presentaba sus necesidades a Dios. Parece ser, porque eso sucedió hace unos años, parece ser que no fue la voluntad de Dios concederle sus peticiones y por tal motivo esa persona dejó de volver y así lo manifestó. Que no había vuelto, que porque ese Dios al que le oramos aquí en la iglesia no contestaba y no le concedió sus necesidades y que por eso se había ido. Así lo manifestó. Tremendo ese pensamiento, esa actitud. Necesitamos aprender entonces la paciencia, pidiéndole a Dios su paz. Tenemos mala memoria, ese es otro punto, ¿verdad? Tenemos mala memoria y se nos olvida los favores que Dios nos ha dado. Le estamos pidiendo algo, no nos lo concede, entonces ya nos frustramos y dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia porque Dios no me concedió esto que le pedí. Y se nos olvida los muchos otros favores que Dios nos ha concedido tiempo atrás. Parece que perdieron importancia o mala memoria y se nos olvidó. Y eso nos lleva a ser malagradecidos y a caer frustrados frente a esas situaciones. La persona piadosa recuerda constantemente los favores recibidos de Dios. Recuerda constantemente que ya fue bendecido y que no necesita uno nuevo para seguir fiel al Señor. Una persona piadosa
Un cristiano verdadero tiene presente que no necesita un favor nuevo de Dios para continuar siéndole fiel a su Señor, porque entiende que ya fue bendecido y que lo más grande ya Dios se lo dio, y que todo eso que ha pedido y sigue pidiendo son añadiduras. En conclusión, si bien Dios efectivamente apila gracia sobre gracia, deberíamos ser capaces de alegrarnos por los beneficios de Dios que ya nos dio, aún sin haberlos merecidos. Otro beneficio que recibamos de Él son regalos de su gracia, regalos de su misericordia. Recuerda al Señor cuando vayas ante Él. Él no te dará piedras cuando le pidas pan. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta palabra que nos enseñas. Ayúdanos a ser fieles constantemente y a entender, Señor, que en tu soberanía tú nos concederás nuestras peticiones conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Enséñanos a ser pacientes porque no es fácil en nuestra naturaleza humana. Señor, gracias por enseñarnos esta verdad. Que nuestras oraciones entonces empiecen y hayan ya empezado a tomar otro sentido. Una oración bíblica, una oración conforme a la Escritura, una oración que está llena de los elementos bíblicos que nos enseña tu palabra que debe contener nuestra oración. Ayúdanos a ponerlos por obra y que no se quede en conocimiento nomás. Oro por las personas que han escuchado esta enseñanza para que traigas tú, Señor, claridad y luz a sus mentes y, Señor, empiecen a caminar conforme a tu voluntad como debemos hacerlo todos. Guárdanos en tu verdad, Señor. Encomiendo en tus manos este día. La provisión para este día la colocamos en tus manos. Danos, Señor, lo necesario para el día de hoy. Tú no lo das, tú eres nuestro proveedor. Líbranos del mal y del peligro, Padre, conforme a tu soberanía. Guárdanos de las tentaciones de nuestra carne, del mundo, de nuestro enemigo, el diablo, que es nuestro tentador. Guárdanos, Señor, para no caer en tentación. Encomendamos en tus manos, Señor, nuestro trabajo en este día. Bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor, y que te demos la gloria a ti en todas las cosas que hagamos en el día de hoy. Que te glorifiquemos a ti, mi Señor. Guárdanos, Padre. Oramos por nuestra iglesia. Guárdanos, Señor, en tu verdad. Y danos la bendición para terminar este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y que Cristo nos llene con su paz abundante. Amén. Muy buenos días. Dios nos bendiga. Un abrazo para todos.